Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. De nuevo hay que referirse, como no, a nuestra cúpula militar, a nuestros mandos militares. Bueno, los mandos y yo también creo que los subordinados, porque vamos a repetir una vez más que las órdenes que son pues inconstitucionales, ilegales o ilegítimas no se deben obedecer, no se pueden obedecer. Lo dice también el Código de Justicia Militar. Pero bueno, aquí parece que eso da exactamente igual. ¿A qué nos referimos? Pues algo muy sencillo. Aquí lo tenemos prácticamente. Esta fotografía nos resume que estamos en el año 26, se va a celebrar los 100 años del glorioso desembarco de Alhucemas que pacificó el protectorado español en Marruecos y le realizó ahí una labor magnífica. Bueno, aquello fue una hazaña militar tremenda, es el primer desembarco anfibio que triunfa. Antes los ingleses lo habían intentado en Galípoli y habían tenido que salir por piernas, aquello fue un desastre. Por cierto, un desastre que había dirigido desde Londres, por supuesto, pero era diseño de Churchill, el después gran Churchill para algunos, no para todos. Y aquí tenemos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que la ministro de Defensa, la ínclita Margarita Robles, que sin duda es una aguerrida soldados, una aguerrida, bueno, es la primera que va a ir siempre a los frentes, pues ha dicho que ni hablar, que de celebrar el desembarco de Alhucemas, pues ni hablar. ¿Por qué? Hombre, pues ya se pueden ustedes suponer. Bueno, pues lo hizo el general Primo de Rivera, el dictador que durante 6 años cambió España de la noche a la mañana para bien. Y por cierto, con el que colaboró el PSOE, Largo Caballero, fue consejero de Trabajo, además. Dice además, el boletín oficial decía que representando al elemento obrero. Y ha dicho que no, por el general Primo de Rivera, claro, porque es que también Franco, como coronel, desembarcó en primera línea de los primeros con sus legionarios. Por cierto, que al parecer un morterazo de los moros le pegó cerca y prácticamente lo sepultó y rápidamente sus legionarios pues fueron a desenterrarle. Era pequeñito, como ya sabemos. Bueno, pequeñito de cuerpo, pero todo lo demás era inmenso. Y también, ¿por qué? Bueno, pues muy sencillo, claro, es que no vaya a ser que Mohamed VI se cabree porque celebramos una hazaña militar sobre y en territorio actualmente marroquí. Entonces no lo era, además el RIF, entonces, y ahora también, es rebelde al sultán. Claro, como aquí estamos vendidos al sultán, bueno, están vendidos algunos, otros no, pero desde luego la mayoría sí, empezando por la corona, Juan Carlos I. Felipe VI lleva 10 años en la corona, en el trono, y todavía no ha ido a visitar Ceuta y Melilla, que son tan españolas, vuelvo a repetir, como Lérida, como Barcelona, como Gerona, como La Coruña, como las Islas Baleares, como Ibiza, o bueno, pues Córdoba o Granada. Pero no ha ido, no tiene los bemoles, está en perfecta sintonía con Pedro Sánchez, bueno, y con los anteriores que tampoco le dejaban ir. Él tampoco va, porque claro, como tiene que firmar todo y hacer todo, pues nos ha colado esa mentira, pues así estamos. Y claro, pues ¿quién tenemos también en esta fotografía? Pues lógicamente a la cúpula militar. A la cúpula militar, pues ahí lo tienen, el almirante Teodoro Teodoro Memo López Calderón, vaya pájaro, es el GEMAT. Tenemos a la parte derecha al general Fernando Enseñat Iberea, perdón, que es el GEME del Ejército de Tierra, el general Francisco Braco Carbó, que es el del aire, el almirante Antonio Piñeiro Sánchez de la Armada, el AGEMA, y el último, pues en liza, es el general de división Antonio Ruiz Benítez, que es el director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Bueno, a todos estos les compete algo que está en las ordenanzas militares. Artículo 21 dice tradición militar en los ejércitos. Las ordenanzas son de obligado cumplimiento. Y dice así este artículo 21 que se titula Tradición militar de los ejércitos. Los miembros de las Fuerzas Armadas, ellos lo son, se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española, de toda, aquí no excluye a ninguna. El homenaje a los héroes que la forjaron, a todos,
y a todos los que entregaron su vida por España, repito, lo de a todos, que lo dice el artículo, es un deber, por lo tanto, inexcusable, la palabra deber está muy clara, de gratitud y un motivo de estímulo, lógicamente, para la continuación de su obra. Bueno, pues con esta negativa a celebrar, además por todo lo alto, el gran desembarco de Alhucemas, con ese someterse sumisos a una orden, a una instrucción que es anticonstitucional, ilegal e ilegítima de parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por ende del gobierno. Lo que están haciendo todos ellos que he nombrado, es conculcar, vulnerar este artículo de las ordenanzas, artículo 21. Repito cuál es. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Bueno, pues claro, pues no, para ellos no. Para ellos no, lo vulneran y les da exactamente igual. Pero es que además, el ínclito también general Antonio Ruiz Benítez, que es el director, como he dicho, del Instituto de Historia y Cultura Militar, pues está también vulnerando la misión de ese instituto que dirige, que dice textualmente, está en su página web, está firmado por él además: nuestro principal propósito del Instituto de Historia y Cultura Militar es transmitir a la sociedad actual una visión de la historia sustentada sobre las bases originales que la modelan, para que con su conocimiento aprendamos a sentirnos orgullosos de ella, porque nadie ama lo que no conoce y mucho menos defiende lo que no ama. Luego suelta esta coletilla que es muy famosa últimamente. Bien, pues este director del Instituto de Historia y Cultura Militar, además de vulnerar, de conculcar el artículo 21 de las ordenanzas, que también a él le competen, conculca una de las principales misiones del instituto que dirige. Por todo ello, estos, si tuvieran un poquito de vergüenza, primero no aceptarían esa orden y la incumplirían y empezarían a preparar para septiembre, para celebrar por todo el alto, quisiera o no la ministro, lo que estamos diciendo, el desembarco de Alhucemas. Y por supuesto con él todas las Fuerzas Armadas, y diga lo que diga. Y si se empeña en decir que no, se va al despacho y se le dice a la jeta, a la cara que tiene en los mofletes esos que lleva, como dijo Usía, en esos papos que vemos todos los días. Y se le dice además que si lo quiere impedir, pues ellos se van a coger un catarro, y con ellos todas las Fuerzas Armadas, todos los mandos y toda la tropa, y se va a quedar sin Fuerzas Armadas en 24 horas. Y no va a encontrar ni siquiera un cabo para ponerlo al frente del Estado Mayor. Y aquí paz y después gloria. Y eso dicho en el despacho, se acaban las historias de esta gente, por no decir otra palabra, como son las Margaritas Robles y demás. Y así es como se mantiene la cohesión, la unidad, el orgullo, la dignidad de las Fuerzas Armadas. Después se quejan de que es que no hay cultura de defensa. Cobardes, sois unos cobardes, porque nada más que habéis mirado siempre y seguís mirando por vuestros intereses personales, por hacer la carrera, sí, así, hacer la carrera y conservar y disfrutar las prebendas. Este es el problema que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, que no están todo por la patria, sino todo por hacer la carrera, las prebendas, la pasta y desde luego las misiones exteriores, porque cuanto más lejos del amo y del mulo, más seguros, y además se facturan pingües dietas con las cuales después cambiamos el coche o hacemos obras en la casita, ¿verdad? Esto es lo que tenemos como Fuerzas Armadas. Bueno, lo han demostrado, no nos debe extrañar con el desembarco de Alhucemas, lo han demostrado con algo mucho peor, mucho más grande, mucho más terrible, con la Dana. No se movieron, obedecieron también órdenes inconstitucionales, ilegales e ilegítimas, y no se movieron porque es que no les dejaron moverse, no hacía falta. Tenían órdenes, tenían toda la legislación para actuar sin necesidad siquiera de telefonear a la ministra.
No lo hicieron. Y recibida esa orden de no moverse, había que no obedecerla, o sea que de desobedecerla. Bueno, pues ni siquiera por prestar el auxilio lo hicieron. Luego ahora está claro que con esto de Alucemas, pues ¿para qué decir? Así están nuestras Fuerzas Armadas, esta es su verdadera cara. No se crean nada de todo ese postureo que nos meten con imágenes aquí, allá, en X, el otro, en las redes y demás. Con esos desfiles que hacen, por cierto, cada vez son peores, no tienen ni idea. No se crean nada de ellos. En ellos todo es mentira, todo es postureo. Y los demuestran día a día, lo demostraron terriblemente con la Dana, les dio igual que la gente cascara. Y ahora llega esto, que es un modelo, fue un modelo, el desembarco de Alhucemas para posteriores desembarcos, entre ellos el de Normandía, y les da exactamente igual, por supuesto. Lo suyo es seguir ahí haciendo la carrera. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!